Bienvenidas y bienvenidos al sexto programa de Cultura Fan. Volvemos después de unas cortas vacaciones, pero merecidas y muy necesarias, a nuestros directos quincenales con un programa que va a ser una maravilla, ya os lo digo. Yo soy Diana P y estamos emitiendo desde Twitch, y si nos estás escuchando en directo, puedes dejar tus comentarios en el chat y al final del programa los leeremos y plantearemos las preguntas. Así que empezamos. Septiembre es el mejor mes, o el peor, según se mire. Al menos es mejor que agosto, que es el domingo de los meses. En septiembre volvemos a la rutina, a ver a nuestros compañeros, a la vida real. Bueno, septiembre es un horror. Pero bueno, aquí está Cultura Fan y está Pinksila para bailárselo todo y hacerlo todo un poquito más ameno. Volvemos al cole con un tema que hasta ahora no habíamos tocado, los cómics. Y no vamos a hablar de cualquier cómic, vamos a hablar de Image Comics, la editorial detrás de Spawn, de Saga, de Paper Girls, de Beach Planet, de la recientemente premiada con un Eisner Monstres. Vamos, mis cómics favoritos. Y para ello vamos a contar con alguien que tenía muchísimas ganas de que viniera al programa a hablar conmigo. Mal de Fangirl, bienvenida Mal. Hola Diana, muchas gracias por invitarme. Nada, a ti por venir. Tenía muchísimas ganas de que hablaras con nosotras y además hoy tenemos un temazo. Para el que no lo sepa, Mal escribió un hilo en su cuenta de Twitter personal explicando los orígenes de esta editorial y tuvo bastante éxito. Así que hoy viene a hablar un poco más del tema, a hablarnos de cómo Image pasó de ser la editorial de los ex-Marvels a ser una maquinita de publicar cómics ganadores de premios. Pero antes de entrar en materia, ¿qué te parece si hablamos de algo un poco más actual? ¿Mal? Me parece perfecto. ¿Qué tal llevas el tema Comic-Gate? Bueno, pues efectivamente está muy de actualidad el Comics-Gate porque en estos últimos días, o semanas ya, los Comics-Gaters se han cubierto de gloria, más de lo habitual. Pero bueno, antes de entrar en cómo se han cubierto de gloria, voy a hablar de lo que es el Comics-Gate. Supongo que mucha gente que nos escuche sabrá lo que es el Gamer-Gate. Pues el Comics-Gate es la misma gente, lo que pasa es que en los cómics y haciendo lo mismo, que es acosar y tratar de expulsar de la industria a las mujeres y a la gente pues que es o personas racializadas o LGTB. Entonces, estas últimas semanas llevan una campaña de odio de más de un año, pero estas últimas semanas empezaron diciendo que Darwyn Cooke, que es uno de los grandes dibujantes y también fue guionista y el autor de The New Frontier, ganadora de Eisner, estaría de su parte. Y entonces llegó su mujer, Marsha Cooke, y dijo que decían, desgraciados, que no lo sumasen a su causa porque Darwyn Cooke estaba completamente en contra de todo lo que ellos defendían. Es un movimiento en contra de la diversidad. Se quejan de que la diversidad ha destruido el mundo del cómic y que las series ahora son muy malas y que las bajas ventas que hay tanto en Marvel como en DC se deben a que están metiendo a gente que es mala y solamente la meten porque son mujeres o porque son pues de colectivos oprimidos. O sea, para rellenar cuotas, ¿no? Exacto, para rellenar cuotas y porque hay un lobby detrás, ¿sabes? El lobby feminazi y el lobby gay que quieren ocuparlo todo y que quieren destruir los cómics y la industria y, bueno, pues el mundo occidental es lo que quieren destruir. Total, que empezó así y bueno, ha derivado en ataques a Gail Simón, por ejemplo, y pues a la gente del medio que siempre se posiciona pues a favor de todo lo bueno, o sea, a favor de la diversidad. Entonces, hace pocos días anunciaron que iba a encargarse de una serie que es la de Riri Williams, que era la chica negra, afroamericana, que estaba sustituyendo a Iron Man y hacía ella de Ironheart. Y como ha vuelto Iron Man, pues Riri Williams tiene una serie propia.
Y esa serie propia la va a llevar como guionista una chica que se llama Eve Ewing, y ella es poetisa, también es periodista, da charlas en la universidad, tiene varios posgrados, ha escrito un montón de cosas, de artículos, de movidas, y dicen que cómo meten a esta chica a escribir una serie si no tiene ningún tipo de pedigrí, o sea, no tiene currículum. Y es de cómo que no tiene currículum. Y bueno, entonces se dedicaron a decir bueno, que las series había que darlas a los pros de los cómics, y que esta gente pues no podía considerarse pro porque no tenía experiencia en los cómics, y solamente le daban la cuota porque ella es una mujer negra, y entonces pues se lo daban pues eso por cuota. ¿Qué pasa? Que empezaron a citar como ejemplo, por ejemplo, a Neil Gaiman, y Neil Gaiman los dejó por los suelos, porque Neil Gaiman dijo: a mí DC me contrató sin haber publicado nada. Y empezaron a rebatirle su propia carrera diciendo que no, que cuando DC le contrató para escribir Black Orchid, que él ya había publicado pues unas novelas gráficas con Dave McKean, y que había publicado en 2000 AD, y que había publicado pues miles de cosas. Y Neil Gaiman dice: no, porque a mí me contrató DC en el 86 y yo todas esas cosas las hice posteriormente, no había publicado nada todavía. Y nada, y decían: no, porque aquí lo pone, y es de, a ver, tú sabes que a ti te contratan y luego tardas en hacer un cómic, y es de, aunque el cómic se publicase en el 88, es de, a mí me contrataron en el 86. Y salió todo un movimiento de pros de los cómics. Bueno, previamente a esto salieron Tom Taylor diciendo que él estaba en contra de la transfobia, de la misoginia, de la homofobia, etcétera, etcétera, y que los cómics eran para todo el mundo. Y luego empezaron los pros también a comentar dónde habían empezado ellos y cómo habían empezado. Es bastante conocido que Gail Simone era peluquera, luego tenía una columna de críticas y luego terminó guionizando. Bendis, por ejemplo, hacía hamburguesas y luego pues terminó siendo el señor Bendis jefazo de DC y ahora ha ido perdón, de Marvel, y ahora ha ido a DC. O sea que todo el mundo empezó a solidarizarse, aparte de hace unas semanas copiándolo de estoy en contra de la transfobia, la misoginia y la homofobia, de manera más reciente, eso, comentando dónde habían empezado ellos y que no tenían experiencia. La mayoría, claro, o sea, siempre empiezas en un sitio con poca experiencia. Y yo creo que ha sido un movimiento bastante bonito y bastante afianzador de que realmente los cómics son para todo el mundo, y que los cómics son un medio diverso, y que todo el mundo, y con todos los gustos que pueda tener, tiene cabida en él. Y han acorralado bastante a esta gente, que están capitaneados por un youtuber que se llama Comics and Diversity, y luego como grandes del cómic tiene a Ethan Van Sciver, que bueno, están intentando autopublicarse cosas en una plataforma que se llama Indiegogo, y están haciendo cómics sin contenido político y que son solamente pura diversión. Obviamente cualquier producto cultural es de contenido político, y lo que pasa es que hacen cómics que para ellos no tienen ninguna manifestación política, pero son todos de varones blancos heterosexuales muy liberales y de derechas. No necesariamente varones blancos heterosexuales, el de Ethan Van Sciver es una rana que se llama Cyberfrog, o sea que podéis imaginaros el tipo de cómic que además es el tipo de cómic de inicios de los 90, de Image, del que vamos a hablar hoy. O sea, terrible. Tengo una pregunta. ¿Han habido otros popes de los cómics que se hayan posicionado a favor del Comicsgate? ¿O ha sido una cosa totalmente residual? A ver, se han también posicionado a favor, o sea, hay un par más, lo que pasa es que yo no les sigo mucho porque tampoco son gente muy grande. Sí que se ha posicionado a favor Chuck Dixon, creo que es conocido sobre todo por bueno, yo lo conozco sobre todo por Batgirl año 1 y por Robin año 1 y por varios cómics de Batman, es uno de los mejores guionistas. Y luego otro que se llama Dave Sims, que es el de Cerebus, que es un cómic independiente muy famoso, pero este tío ya se había proclamado en su momento como antimujeres y misógino, y tiene algunos textos diciendo que las mujeres son como serpientes y que su cerebro está, digamos, hecho para herir al hombre o cosas así. Así que
es sobre todo gente, Qué maravilla, ¿no? O sí, sea, sí, o son sea, todo gente que ya tiene piezas. un pedigrí de odio y sobre todo esto, Ethan Van Sciver, que, a ver, ya sabíamos de qué pie cojeaba, pero se estaba dibujando Green Lantern para DC y lo echaron a raíz de comentarios racistas que hizo. Y luego hay otra gente que no se ha pronunciado y que no dice nada y que, bueno, se les conoce como pues sionistas y también pues gente muy pro Trump o muy tal, pero hay mucha gente que si no le preguntas no dice nada. Hace años, cuando fue el Gamergate, les preguntaron que cómo se posicionaban al respecto del Gamergate y decían que tan malos eran unos como otros. Y eso ya suele darte una Ay, pista de qué lado están. el típico discursito de yo soy apolítico, ¿no? Y Exacto. cuanto más apolítico digas que eres, más hacia el bando Conservador. reaccionario estás, exacto. Sí, 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 totalmente. Pues sí, pero no, la verdad es que no tienen ningún apoyo, porque yo el otro día escribía, es que ellos quieren que los grandes pros del cómic escriban los cómics que a ellos les gustan, ¿no? Y digo, bueno, vamos a hacer un poco de repaso, ¿no? Porque yo qué sé, así señores, yo conozco, por ejemplo, a Mark Waid, pero a Mark Waid lo tienen atravesadísimo, de hecho lo echaron de Twitter, porque Mark Waid fue uno de los primeros que empezó a meterse con los del Comicsgate y lo echaron de Twitter al final y no les gusta Mark Waid. Tampoco Tom King también está en contra suya y también dicen que está haciendo a Batman gay. Entonces tampoco les vale. Dan Slott tampoco les gusta. También lo echaron de Twitter. Nick Spencer tampoco les gusta porque es el que hizo al Capitán América nazi y entonces tampoco les gusta. Y es de, joder, entonces ¿quién escribiría vuestros cómics? Ethan Van Sciver, porque no sé quién más. Con Neil Gaiman ahora también han discutido. Entonces, pues no sé. Al final parece que los grandes pros de los cómics están todos en contra, como decía antes, de la misoginia desatada, que luego ya hablamos de machismo estructural y de micromachismos, como mal se llaman, pero bueno, eso ya son otras cosas. Pero así de misoginia, transfobia y homofobia completamente declarada, la mayoría están todos en contra. Y de hecho es que gente como Mark Waid se le puede poner muchas pegas, pero sí que es un tío que intenta introducir diversidad en sus cómics, mejor o peor, pero lo intenta. Y Warren Ellis mismamente, mejor o peor, pero lo intenta. Así que yo no sé quién quiere que les escriba los cómics. Ellos mismos, eso es lo que están haciendo, básicamente, Claro. autopublicarse cosas. Claro, pero bueno, yo cuando has empezado a relacionarlo con el Gamergate, que tiene mucho que ver en realidad, es el mismo tipo de público, he visto una clara diferencia y es que cuando pasó lo del Gamergate no hubieron muchísimos grandes desarrolladores que se posicionaran en contra. Los hubo, pero no fue una mayoría aplastante. No quiero decir que todos ellos fueran pro Gamergate, pero sí que había como un silencio incómodo, ¿no? Como un no me quiero pronunciar porque me van a caer capones, ¿no? Pero ahora, con el Comicsgate, sí que he visto gente, pues eso, grandes popes posicionándose en contra y diciendo que lo que están diciendo, pues. Bueno, y dejando mal a toda la comunidad, diciendo, pero que te calles ya, que te calles, que no tienes ninguna Sí, razón. es que es lo que yo, cuando Tom King hizo su alegato, yo lo veía un tanto equidistante, pero luego resultó ser que no, que los comic haters se lo tomaron muy mal. Pero lo que decía Tom King es que los cómics están hechos, bueno, en su momento por inmigrantes judíos y que luego es un medio de minorías. Es un medio de marginados de minorías y que donde la gente de minorías va a sentirse a salvo. Y además también es un medio que sus grandes estandartes siempre luchan por la inclusión, por la paz y por los derechos humanos para todo el mundo. Entonces, y todo esto lo digo obviamente sabiendo que la mayoría de los superhéroes son varones blancos heterosexuales, ¿sabes? O sea, lo sé, pero que los valores que transmiten son esos, o sea, son del bien, de bondad. Entonces, sí que es un medio en el que, digamos que al menos en una primera capa, todo el mundo tiende a ser tolerante. Yo es que de videojuegos no controlo, lo siento, pero sí que puede haber más
yo qué sé, quizá más distinciones, pero yo qué sé, es que, claro, Superman, Wonder Woman, siempre son superhéroes que lo que te dicen es apoyar al desprotegido, al débil y ayudarle a sobrevivir y sobre todo respetar todos sus derechos. Entonces, yo quiero creer que es un medio que los valores que tiene son completamente incompatibles con este tipo de movimientos tan fascistas y tan retrógrados. Entonces, quizá por eso tanta gente se ha posicionado en contra del Gamergate y además mucha gente diciendo ese tipo de cosas. O sea, Tom King dijo eso, que es un medio de inmigrantes y de marginados y que es completamente incompatible con el Comicsgate y luego pues mucha gente diciendo, si realmente eres fan de Superman, no sé cómo puedes estar apoyando a esta gente. Entonces, quizá, y somos también una industria más pequeña, bueno, somos yo, aquí me incluyo, pero es una industria más pequeña y está peor llevarse mal con gente porque, bueno, al final todo el mundo se conoce, todo el mundo se ve y está muy mal decir yo no te quiero en mi medio cuando vas a ser la persona que tengas al lado en una mesa. Que sí que es cierto que hay, obviamente, machismo, homofobia y transfobia como en el resto de la sociedad, pero es más velada quizás o menos hiriente. O sea, yo creo que sí que la hay y sí que es muy dañina, pero está tan, o sea, declararse abiertamente antifeminista es algo peor visto quizá, ¿sabes? O declararse directamente misógino es O algo peor visto. racista, o... Sí, 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 Sí. completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Entonces, ¿de dónde viene toda esta corriente de odio? Quiero decir. Sí, o Pues sea, ¿dónde no viene? sé, yo creo que viene de donde vienen todas, ¿sabes? De ese fascismo latente que siempre está en la sociedad y que no sabes identificar hasta que de repente se ha hecho muy grande y lo tienes delante. Entonces, creo que el Comicsgate es la misma gente del Gamergate, la misma gente que desgraciadamente en Estados Unidos ha votado a favor de un presidente bastante peligroso, etcétera, etcétera. O sea, es gente que existe en la sociedad y entonces, vamos, por pura matemática tiene que existir en cualquier medio. El problema es si ganan adeptos o no. Y el Comicsgate creo que en parte está el mundo del cómic era también más hermético y ahora se está abriendo más y era un medio muy controlado y dirigido a varones blancos heterosexuales y ahora está pues expandiéndose un poco, también ahora es relativo, ¿sabes? Porque siempre ha habido mujeres que leen cómics, etcétera, etcétera, pero bueno, como siempre se habla, lleva desde hace pues ya más años que sí que hay muchas más creadoras en el mundo del cómic y, y entonces hay cierto sector que se siente muy amenazado porque era su casita del árbol y la ha visto amenazada y entonces pues la reacción es siempre tratar de proteger el feudo que crees que es tuyo, que nunca ha sido tuyo y desde luego ahora no lo es, pero bueno, ya sabes, estos movimientos reaccionarios frente a la apertura siempre hay reacción y bueno, pues se está dando ahora esta reacción. Y bueno, vamos a centrarnos un poco ya porque me voy por las ramas y tampoco quería hablar yo de esto porque esto es muy horrible y daría mucho que hablar y quizá con gente más puesta que yo en el tema. Pues Venga, adelante, adelante, tírate a la piscina. Vamos a empezar a hablar del tema que nos ocupa hoy, que es Image Comics y de lo que empezó siendo a lo que ha acabado siendo. Que yo sin conocer de nada la historia de esta editorial, estos días he estado informándome para este programa y tengo que decir que he flipado. A raíz de tu hilo empecé a mirar los documentales que recomendasteis, el vídeo de Banff, etcétera, y he dicho, pero bueno, estos cómics que me gustan tanto, sus predecesores eran esto. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Entonces, bueno, pues es muy curioso este tema, así que entremos en materia, man, bueno, que me voy yo también por las ramas. pues efectivamente yo quería relacionar lo de Image Comics con lo de la diversidad porque, bueno, esta gente del Comicsgate defiende que la diversidad está matando los cómics y que está haciendo que bajen ventas y que
pues está llevando a la quiebra la industria del cómic. Y yo creo que la historia nos muestra realmente lo contrario, que la diversidad es lo que hace que el cómic avance, que el cómic evolucione y que el cómic se enriquezca. Y me parece que un ejemplo de ello es la editorial Image Comics, que es pues la editorial independiente por excelencia, la tercera grande que no es ni Marvel ni DC, que empezó siendo lo que ahora os contaré, y ahora mismo Image Comics es la editorial a la que vas buscando cómics de calidad, o sea, cómics que sabes que son buenos y que ganan, pues tenemos ganadores de Eisner, tenemos Saga, tenemos Paper Girls, tenemos Monstres, tenemos... Southern Bastards de Jason Aaron, es decir, tenemos la mayoría de los títulos que ahora mismo lo están pegando, Wicked and the Divine, Beach Planet, estos no sé si tienen premio, pero bueno, o sea, que lo están pegando, que están ganando muchas cosas y que sobre todo gozan del favor de la crítica y del público, son de Image Comics y son un claro reflejo de que estas series hace tiempo no se hubiesen hecho y que ahora sí y triunfan y valen y son lo que marca el carácter de Image, la línea editorial y lo que hacen que Image sea respetado y pues popular al fin y al cabo. Así que bueno, voy a empezar contándoos cómo surgió Image y cómo a poco, con toda esta diversidad y esta evolución, llega a ser la editorial, pues eso, reputada que es ahora. Así que vamos a irnos a finales de los años 80, que no existía Image todavía, pero existía un boom del cómic brutal. Había un boom de ventas muy grande y se debía básicamente a que se había vendido de manera más o menos reciente el número 1 de Superman en una subasta en Sotheby's y había alcanzado precios estratosféricos. Pero, bueno, como ejemplo, creo que en 2011 se vendió una copia del número 1 de Action Comics, en 2011, o sea, esto ya es posterior, pero bueno, se vendió una copia del Action Comics número 1, que además creo que era de Nicolas Cage, y se vendió por más de $2 millones, para que veas los precios que alcanzaban. ¿Esto en qué año? Perdona, que me he perdido. 2011. En 2011, bueno. Sí, posterior, sí. Creo que era 2011, lo tengo por ahí. Sí, 2011, el ejemplar de Nicolas Cage. Pero pues años antes, y es batiendo el récord de precios que ha alcanzado el número 1 de Action Comics. Años antes, pues sería por menos. Creo que el récord anterior, que creo que es de 2010, era $1,5 millones, pero vamos, que a lo mejor se vendió el primer número por $800,000 y entonces la gente dijo, hostia, los cómics, que puedes sacar pasta de aquí. Estos claro. Papelitos. Pero hay que tener en cuenta que es que los cómics, cuando se hizo el primer número de Action Comics de Superman, que fue en el 38, estaban hechos en un papel malo y además estaban pensados como revistas de usar y tirar. Entonces, en la actualidad se calcula que deben quedar unos 100 en todo el mundo. De ahí a que sean un producto de coleccionista y que alcancen esos precios. Wow. Bueno, pero eso es como todo, ¿sabes? Como la bolsa. Se vende algo muy caro y la gente dice, pues yo para la universidad de mis hijos me la voy a pagar con mis cómics. Y se pone a comprar cómics y la gente veía un número 1 y compraba cómics, pero barbaridades. Además, portadas alternativas, etcétera, etcétera, y compraba pues cajas enteras de números 1 pensando, esto yo en 20, 30 años lo vendo y me forro. Bueno, entonces... Eso es una parte importante, ¿vale? Del boom de los cómics. Y, bueno, la editorial que estaba pegándolo muy fuerte era Marvel en ese momento. Porque además Marvel tenía unos dibujantes que estaban haciendo algo completamente distinto a lo que se hacía antes. Eran dibujantes que... utilizaban un estilo distinto, pues este estilo de señores más musculados, mucho diente, mucha cartucherita, armas muy grandes, un estilo como muy revolucionario y malote y que estaba gustando mucho. Y de hecho les dieron series propias a esta gente, voy a sacarme aquí la chuleta para no confundirme. Había pues eso, muchos números 1 y a los dibujantes principales les dieron nuevas series con nuevos números 1 y alcanzaron récord de ventas. Los dibujantes así de los que estoy hablando, que son los más famosos, son en primer lugar Todd McFarlane, que es su Spider-Man número 1, le hicieron una serie de Spider-Man, renumerándolo desde el número 1 para él, vendió 2,5 millones de copias, o sea, una barbaridad. Casi nada, y fijó récord. Luego Rob Liefeld era el otro que había estado dibujando X-Men y bueno, había tenido movidas con guionistas porque esta gente también pensaban que el dibujo era mucho más importante que el guión y hacían lo que les salía. Y Rob Liefeld hizo X-Force,
y vendió 1,5 millones de copias. No, 5 millones de copias, perdón. 5 millones de copias del primer número de X-Force. Y luego llegó Jim Lee y su número 1 de X-Men vendió 8 millones de copias. Luego, Estos, y luego sí, nunca, sí, nunca se ha vuelto a vender, nunca ha habido una serie tan vendida como esta, ¿no? no, siguen ostentando los récords, ya te digo, o sea, porque además el momento era el propicio para batir esos récords. Yo creo que no se ha superado. No sé, espera, no sé si luego los X-Men de Morrison superaron esos números. No lo sé, no lo sé. Puede que luego se haya superado, pero a lo mejor una vez o ninguna. No lo sé. No sé, no estoy tan puesta. Pero bueno, en fin, que en el momento desde luego fueron récords y son cifras de locura para series, además, que, pues eso, que solamente tenían el atractivo de los dibujantes, que bueno, era mucho atractivo. Pero bueno, Y es que estos, los dibujantes en ese momento eran rockstars total. O sea, sí, 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 o sea, en ese Tommy y Rod momento tenían un programa de televisión. sí, tenían, bueno, pero eso ya fue en el 92 que salieron en un programa con Stan Lee, Stanley. que tenía un programa de cómic, y esta gente sí eran muy famosos y de hecho, pues eso, los invitaban a la tele. Rob Liefeld hizo un anuncio con Spike Lee sobre pantalones Levi's. Estaban muy bien vistos, empezaban a ser muy populares y pues la gente los conocía. Más allá de sus dibujos, sabía quiénes eran los dibujantes detrás del cómic que les gustaba tanto. Total, que el problema era que ellos estaban haciendo ganar mucho dinero a Marvel, pero Marvel les pagaba pues lo que a lo mejor un poco más que al resto, pero no tenían derechos sobre sus propias creaciones, porque si tú creas algo para Marvel, pues te puedes llevar un pequeño porcentaje o nada, ¿sabes? Entonces, eso además también se hacían camisetas con sus dibujos y ellos no veían dinero por esas camisetas. Si iban al cine, ellos, o sea, las películas, o sea, si había adaptaciones en serie o adaptaciones en tal, ellos no veían dinero tampoco. Entonces, claro, estaban un poco mosqueados porque estaban vendiendo unas cifras muy grandes y ellos pues no lo notaban económicamente. Total, que aquí empiezan los problemas porque a Rob Liefeld le gusta mucho el dinero, a Todd McFarlane también, y encima eran muy amigos porque empezaban todas estas cosas de las convenciones, bueno, empezaban, no, ya habían habido, pero en fin, que había muchas convenciones y entonces pues Rob Liefeld y Todd McFarlane pues se conocieron y empezaron eso a llamarse mucho y a ser amigos. Además ellos mientras entintaban pues se llamaban por teléfono y estaban ahí hablando como las marujas, ¿sabes? Y mientras pues entintaban o yo qué sé, pues hacían algún dibujito que era menos complicado y hablaban. Y entonces, claro, empezaron a comerse la cabeza Todd McFarlane y Rob Liefeld en plan, buah, tío, pues es que nos están pagando muy poco y mira todo lo que hemos vendido, ya nosotros no nos están dando pasta y no hemos visto un duro y no sé qué y no sé cuántos. Y empezaron a acariciar la idea de, ostras, pues si fuésemos editores, si tuviésemos nuestra propia empresa, ganaríamos más dinero. Y aquí tiene también relevancia el pavo que llevaba Malibu Comics, que era una editorial así independiente y que se dedicaba, no editorial independiente, más bien se dedicaba a la distribución. Y bueno, hablaron con él y dijeron, bueno, pues sí que sería posible que nos montásemos una editorial y Malibu Comics me distribuiría aquí los cómics y tal. Total, que empezaron a formar la idea de irse de Marvel, de hacer su propia editorial, porque ellos veían que vendía su nombre, que si ellos firmaban el dibujo y ellos hacían el dibujo, ese cómic se vendía y era por ellos. Claro. Total, que lo que hicieron fue pues recabar apoyos y se juntaron con Eric Larsen, que era el que llevaba la otra serie de Spider-Man, la que no llevaba Todd McFarlane, y con Jim Valentino, que hacía Guardianes de la Galaxia en el momento. Por avatares del destino, se encuentran en una subasta en Sotheby's, que era uno de los dibujos de Jim Lee, el que se estaba subastando, aparte de algún dibujo también de Todd McFarlane y tal. Era un dibujo de la etapa de X-Men de Chris Claremont, dibujado por Jim Lee. Y se encuentran con el señor Jim Lee. Bueno, vamos a hablar un poco de Jim Lee, ¿vale? Porque Jim Lee es el niño bueno de Marvel. Jim Lee llega a Estados Unidos como inmigrante coreano y aprende el idioma leyendo cómics de X-Men. Entonces, él decide que quiere ser dibujante de cómics porque le flipa
y su padre quería que fuese médico. Y él no, él quería ser dibujante de cómics. Y de hecho, Jim Lee, a su padre, le mintió cuando empezó a dibujar, le mintió y le dijo que él ya tenía trabajo en Marvel, y era mentira, no tenía todavía trabajo. Pero se dedicaba a dibujar durante, yo qué sé, 12 horas en la mesa de su cuarto y a mandar páginas y páginas a Marvel hasta que al final pues lo contrataron. El editor del momento de Marvel dice que Jim Lee era una flipada porque mes a mes veías cómo iba mejorando una auténtica locura. Y pues varios meses van dando páginas, al final el tío se convirtió en un crack. O sea, es el típico de tú practica mucho algo, X horas de práctica conllevan que te conviertas en un maestro. Pues Jim Lee hizo eso. Es un tío bastante de piñón fijo y él quería ser dibujante y bueno, lo contrataron. Y entonces Jim Lee le dieron X-Men y él estaba en la gloria porque estaba escribiendo su serie favorita y estaba pues cumpliendo su sueño. Y era un tío que es eso, incluso después, cuando ya estaba dibujando la serie, los fans solían decir, es que en cada número Jim Lee es mejor que en el anterior. Te tiene que gustar su estilo, pero sí que es verdad que el Jim Lee de los finales de los 80 y de los 90 tiene auténticas maravillas. Ahora yo creo que ha empeorado un poco y además el estilo no es el que se lleva ahora. Pero bueno, total, que Jim Lee era el niño bueno, el que estaba cumpliendo el sueño y tenía movidas con sus guionistas. Se cuenta que tuvo algún choque con Claremont, pero sí que es verdad que no era un Todd McFarlane o un Rob Liefeld que tenían movidas con sus guionistas, pero Rob Liefeld echó a Louis Simonson y le pusieron a Fabián Nicieza porque lo aguantaba, porque hacía cosas como le enviaban un guión y él dibujaba lo que le salía de las narices y te lo cambiaba entero, porque, bueno, aparte de que tenía mucho ego, es que además él dibuja lo que le sale. Total, que Jim Lee tenía problemas, pero bueno, los capeaba y no era un tío con un ego desproporcionado como sí es el que tenían Todd McFarlane y Rob Liefeld. Entonces, claro, Todd McFarlane se encuentra con Jim Lee y le come la pinza y le dice, bueno, Jim Lee, ¿por qué no te vienes tú que eres un crack y tú que eres un pro y que tú vendes, mira todo lo que has vendido, tus 8 millones de copias de X-Men, vente, que vamos a hacer una editorial nosotros y todo ese dinero lo ganarías tú, colega, en vez de dárselo a Marvel? Y se ve que Jim Lee estaba ya picaete porque Marvel ni siquiera, o sea, utilizaba sus dibujos para hacer camisetas y ni siquiera le enviaban a él una, o hacían figuritas y ni siquiera le enviaban con sus diseños y ni siquiera le enviaban una. Y eso a Jim Lee no le sentaba bien, pero bueno. Dicen que el desencadenante fue que invitaron a Jim Lee a la subasta o a una convención o algo y que no incluyeron el vuelo de su mujer y que no incluyeron que su mujer fuese. Sí, eso lo decía Banff en el vídeo este donde explican los Sí. inicios de Image, y decía eso, que a la subasta esta que él había ido, no le habían querido pagar el vuelo a su mujer, así que eso fue como decir, la gota que, que colma el vaso. Uy, cómo estoy. Sí. Pues eso, y Jim Lee con su señora, la quiere mucho, y le sentó mal. Y entonces, bueno, el propio Jim Lee dice en alguno de estos documentales, creo que es en el de Sci-Fi, que está gratis en YouTube, lo podéis ver, del canal Sci-Fi, dice que la gente suele pensar de él que es un tío muy serio y que no le gusta arriesgarse. Dice, pero que es mentira, a mí sí que me gusta arriesgarme y me gusta retarme a mí mismo. Y yo, sí, a ti lo que te gusta es el dinero más que un tonto un caramelo, o sea, Es que tampoco... eso era un nexo en común entre toda la gente que dejó Sí. Marvel del tirón, ¿no? Es decir, sí, los cómics y tal, muy bien, pero el dinero mucho mejor, en realidad. A ver, y yo eso en parte lo defiendo, es de que te paguen el trabajo que haces, es cierto. Porque además en la historia de los cómics tradicionalmente se ha ninguneado mucho a los creadores y se les ha timado directamente. De hecho, eso formaba parte del discurso de Todd McFarlane para convencer a todo el mundo. Pero bueno, eso lo contaré luego porque es parte del discurso que le dio a Marc Silvestri. Vale. Bueno, el caso es que Jim Lee les dice que sí. Total, que ahí están Rob Liefeld, Todd McFarlane, Eric Larsen y Jim Valentino, que estaban bailando una jota sobre un pie, porque Jim Lee era la gran estrella. Y además es que ahí sí que estaban dando un golpe porque se iban a llevar a todos los grandes dibujantes de Marvel, se los llevaban. O sea, eso era una locura, porque además es eso, Jim Lee tenía muy buena reputación, tenía reputación de niño bueno, era como, qué malos son Marvel si se ha ido hasta Jim Lee, ¿sabes? Entonces necesitaban. Total, que con Jim Lee
Se va también Wiles Portacho, que era colega suyo, filipino, creo que estaba dibujando Imposibles X-Men. También, pues eso, era un tío bastante bueno. Yo ahora he visto alguno de sus, o sea, bueno, famoso. Yo sus dibujos me parecen terribles, o sea, terribles. Está dibujado parte de cosas de Viaje al Misterio de Loki y es horrible, pero bueno. Y luego da la casualidad de que en el hotel en el que estaba Todd McFarlane estaba también alojado Marc Silvestri. Marc Silvestri también había escrito, o sea, había dibujado los X-Men con Claremont, también había dibujado Lobezno, era un tío muy, muy bueno, del que en concreto Jim Lee dice también en los vídeos estos que sabía dibujar pies, no como otros. Es una pullita a Rob Liefeld, porque se dice que Rob Liefeld no sabe dibujar pies, siempre los esconde para no tener que dibujarlos. Hay una coña de eso también en la película de Deadpool. Y bueno, Marc Silvestri se acerca a Todd McFarlane y dice, bueno, quiero hablar contigo porque estamos pensando una cosa y me gustaría hablar contigo. Y Marc Silvestri le dice, bueno, vale. Y Todd McFarlane le da su speech, su discurso de carácter empresario para convencerlo. Dice, a ver, tío, nos están tomando el pelo, porque aquí Marvel está ganando mucho dinero y nosotros no estamos viendo un duro. Dice, y tenemos que tener cuidado porque tú, fíjate, que a Siegel y a Shuster, que son los creadores de Superman, ya les tomaron el pelo. Porque, bueno, los creadores de Superman, lo vendieron a la editorial que lo publicaba y de hecho tuvieron pleitos y hasta que no se hizo un juicio, o sea, un juicio no, una campaña mediática que lideró Neil Adams, no se les reconoció, ya no dinero, no se les reconoció como autores de Superman. No salían en los créditos, en las películas de Superman no salían en los créditos. En la segunda, después de toda esta movida con Neil Adams, se les reconoció como creadores de Superman. Qué fuerte. Sí, luego también pasó con Jack Kirby. Stan Lee sí que es reconocido como autor y tal, y sí que pues tiene cierta fama y dinero, pero porque fue el más listo de todos, mientras que, por ejemplo, Ditko ha tenido que estar él y su familia en pleitos para ser reconocido como creador de Spider-Man. Luego Jack Kirby lo mismo, Jack Kirby se murió trabajando porque pese a haber creado la mitad de Marvel, pese a haber sido uno de los pilares fundacionales de Marvel, se fue a DC porque en Marvel lo echaron, bueno, no lo echaron, o sea, lo trataban como la mierda y se fue a DC y en DC cobraba más que el resto, pero porque escribía 4 series a la vez. Y era un tío que también creó todo el cuarto mundo de DC, creó a Darkseid y tal, y se murió dibujando, o sea, no era un tío que nadase en dinero, estuvo siempre, o sea, siempre fue pobre, el pobre hombre. Entonces, claro, Todd McFarlane, sabiendo cómo está la industria del cómic y el problema de los creadores, que al final nunca ven dinero, siempre ve dinero la editorial y los jefazos, pero que los creadores se van al final siempre con una mano delante y una mano detrás, le echó su speech a Marc Silvestri y Marc Silvestri dijo, pues vale, además ya he hecho todo lo que podía hacer aquí en Marvel. He dibujado a Lobezno, he trabajado con Claremont, he trabajado con alguno de mis guionistas favoritos. Yo aquí, ¿qué más retos tengo aquí? Vale, pues me voy. Y además más dinero, pues vale, pues me voy. Total, que al día siguiente tienen una reunión en Marvel, Rob Liefeld, Todd McFarlane y Jim Lee, con el editor jefe de Marvel y con un señor que había por ahí, que también sería uno de los jefazos de Marvel. Y claro, los de Marvel se pensaban que iban a llegar estos tres y les iban a pedir más dinero. Pero no. Y Jim Lee, yo creo que sí que pensaba que a lo mejor iban a hacer un poco de presión, pero que al final se iban a quedar en Marvel, pero bueno, con mejores condiciones. Pero ahí estaba Todd McFarlane, que ni de coña, estaba ya muy enfadado y que ni de coña quería quedarse en Marvel. Total, que ahí cuentan esa historia, porque bueno, es una reunión que hicieron entre ellos, y cuenta la historia, el más gracioso de todos es Rob Liefeld, porque él lo vive, y dice, yo fui ahí porque Todd McFarlane estaba enfadadísimo, y dice, y es la reunión más graciosa en la que está en mi vida. Pues Todd McFarlane llega y se pone a decir que su padre trabajaba en una fábrica, y que cuando llevaba no sé cuánto tiempo trabajando en la fábrica, le regalaron un reloj. Y se pone a gritar, y a mí ni un reloj me habéis regalado, ni un reloj. Y claro, yo me imagino a Jim Lee, que es como súper cuidadosito, ¿sabes? Y súper amable y tal, mirándolo con cara de terror, y Rob Liefeld mirándolo probablemente descojonado de la risa, y el Todd McFarlane, que es una mala bestia, chillando como un loco. Sí, sí, y es que me lo imagino subido encima de la mesa y tirándole los papeles de patadas, ¿sabes?
Yo creo que a eso no llegaría, pero a estar encarnizado, Rob Liefeld ahora dice que le gustaría que hiciesen una película que sería como El Lobo del Wall Street sobre esa época. Y es que yo me lo imagino tal cual. Y me imagino a Todd McFarlane totalmente encabronado y chillando sobre su reloj, súper obcecado, sin que nadie realmente entendiese lo que estaba diciendo. Y él con su reloj, con su reloj. Bueno, el caso es que se fueron. Y además, Todd McFarlane le dice a Jim Lee, oye, ¿tú tienes contactos en DC? ¿Tú puedes hacernos una reunión con DC? Y Jim Lee fue, sí, pero ¿para qué? Y hace, tú concierta una reunión con DC. Claro, los 3 dibujantes principales se han ido de Marvel y conciertan una reunión con DC. Claro, los de DC estaban diciendo, ¡buah! Tenemos aquí a los 3 superventas, vamos a petarlo, súper contentos. Y llega McFarlane y les dice, ayer nos fuimos de Marvel, ¿vale? Y les dijimos que no queríamos trabajar con ellos. Venimos a deciros que a vosotros tampoco queremos trabajar con vosotros. Que no pensamos trabajar aquí en la vida, que nos lo vamos a montar por nuestra cuenta y que os den por saco. Claro, los de DC fliparían en colores. Pero efectivamente ellos dieron su golpe en la mesa y se piraron. Pero es que me encanta porque son unos broncas, pero broncas de patio de colegio, ¿eh? A ver, yo creo que el broncas es Todd McFarlane, porque es que Todd McFarlane es muy broncas y muy chulo, es que es muy chulo, porque ahora es un señor mayor que tiene nietos ya y todo, pero él se sigue comportando como un señor de 15 años, o sea, lleva un collar con el simbolito de Spawn, ¿sabes? De su propia creación, así como con una cadenita de metálica y habla muy de es que yo antes era el padre guay y ahora ya soy el abuelo guay. Bueno, es un señor de estos que no ha sabido envejecer. Ya. Y es muy así. Y yo me lo imagino, pues yo qué sé, con 30 años, imagínate lo chulo que podía ser. Sí, no, y el Rob Liefeld siguiéndole la corriente allá donde fuera. Sí, no, Rob Liefeld, eso, eran muy amigos y además Rob Liefeld va por libre. Él es feliz y es muy intenso, o sea que él a su rollo. Total, que efectivamente se fueron y cayeron, cuando se fueron, cayeron las acciones de Marvel en bolsa, toda la crítica se pronunció, unos decían que qué valientes, otros que iban a hundirse, que qué mierda, que tal, que cual. Creo que es Marc Silvestri, dice, está muy bien contar la historia, o sea, la historia bonita es contar de, bueno, nos arriesgamos y tal y cual, dice, pero en realidad es que íbamos sobre seguro, claro. Porque ¿qué pasa? Que si nos quedábamos sin trabajo luego íbamos a volver a Marvel y Marvel nos iba a decir que no, íbamos a ir a DC y DC nos iba a decir que no, estábamos jugando sobre seguro. Lo que pasa es que la historia de, buah, nos arriesgamos, somos unos rebeldes, pues vendía mucho más. Claro, pero realmente iban, vamos... O sea, tenían el colchón, pero bien blandito debajo de ellos. Sí, y además era muy en la línea de los cómics que luego van a hacer ellos, ¿sabes? En plan, de malotes rebeldes para niños de 15 años hormonados. De pandilleros totales. Total, que el 1 de febrero de 1992 hacen la primera reunión de Image. Por cierto, Todd McFarlane le dice a Valentino, creo que era a Valentino, le dice, oye, ¿tú conoces a Jack Kirby? Pues llámalo. Que querían que en los cómics, en vez de salir Stan Lee presenta, pusiese Jack Kirby presenta. Pero no, o sea, Valentino le dijo, mira, no, tío, no. Pero sí que llamaron a Jack Kirby y bueno, se habló con la mujer de Jack Kirby y bueno, pues les dio su beneplácito, ¿no? Y les dijo que muy bien y los llamó The Image Boys, los chicos de Image. Y se les quedó el nombre de los chicos de Image. Pero bueno, antes de eso fundaron la editorial, decidieron que se iba a llamar Image, el logo lo diseñó Rob Liefeld y las 2 reglas que hicieron fue que Image no sería propietaria de nada más que del logo y de un pequeño porcentaje para cubrir gastos y eso, pero que no posee las creaciones que se hagan bajo su sello. Y en segundo lugar, que ningún socio interferiría en el trabajo de los demás, que no les haría cambiar ni guiones ni nada. Total, que se crea Image, eso, se les da el beneplácito de Jack Kirby, etcétera, etcétera. Y bueno, me he olvidado una cosa y es que Rob Liefeld intentó publicar un cómic estando con Marvel y Marvel no le dejó y por eso Rob Liefeld empezó a picarse y también es uno de los motivos por los que empezó Image. O sea que Rob Liefeld ya tenía la idea de crear su propio grupo superheroico que no fuese con Marvel ni personajes de Marvel. Uh-huh. Bueno, total, que formado Image, cada uno de los socios fundadores crea su propio sello.
Todd McFarlane crea Todd McFarlane Productions, Rob Liefeld crea Extreme, Jim Lee crea Wildstorm, Eric Larsen Hybrid Productions, Silvestri Top Cow, Valentino Shadowland y Portacho inicialmente no hizo sello ni participó porque tuvo problemas personales y entonces al final pues no formó parte de los sellos iniciales. Bueno, pues ya tenían todo montado y empezaron a sacar los primeros cómics. El primero que sacó fue en abril de 1992. Rob Liefeld sacó Youngblood, que vendió 1,5 millones de copias. Youngblood era un grupo que eran básicamente pues, unos X-Men o unos X-Force, ¿vale? Copiados con otros nombres. Además, es Youngblood, empieza con Y, porque así estaba justo al lado de X-Men, XY, ¿sabes? Así los tenían al lado y la gente podía confundirse, ¿sabes? Y decir, bueno, sabían, o sea, como se ponen así, pues eso, los tenían al lado y era muy fácil. Como lo de los cines, ¿sabes? Que aquí en Valencia se llaman ABC para salir los primeros en la cartelera estas de cuando los anunciaban en el periódico. Sí, no sabía que era por eso. Sí, pues es por eso, porque claro, los ponen por orden y así tú miras el primero. Pues esto es más o menos igual, es de yo pongo Youngblood, van detrás de los X-Men, pues estupendo, pues aquí los tengo. Y nada, pues eso, son un grupo superheroico que son pues básicamente un señor con 2 katanas y con el pelo mullet que hacía Rob Liefeld, y luego un señor que es como muy grande, una señora que siempre había por ahí con las tetas muy grandes y con la espalda totalmente curvada. Y nada, bueno, pues eso, un cómic. Muy espectacular visualmente, el guión también era del propio Rob Liefeld, o sea que eran terribles. Luego saca Spawn, Todd McFarlane, vende 2 millones de copias y este sí, el número 2 de Spawn, el número 1 de Spawn es el número independiente que más ha vendido de la historia. O sea, fue una locura, 2 millones de copias para un cómic independiente que no es ni Marvel ni DC, es un auténtico récord y una locura. Espera un momento, Mal. Estamos hablando de cifras, pero ¿tú podrías decir ahora cuánto es una tirada normal de ventas? A ver, digamos, normal. Saga, que es también como uno de los grandes títulos de Image. ¿Tú sabrías decirme cuál es el top ventas de Saga, por ejemplo? Yo no sé cuánto vendería el número 1 de Saga, no tengo ni idea, pero mira, te lo busco en un plis. Sí que te digo que, por ejemplo, tú piensas que para que Marvel... para que Marvel mantenga una serie... Tiene que vender, o se dice, porque bueno, hay otras baremos, pero se dice que tiene que vender unos 14.000 números, ¿vale? Tienen que hacer una preventa de unos 14.000 números, porque si no, la cancela. Sí que es verdad que hay otros factores, por ejemplo, si piensan que luego la serie va a vender en tomo, etcétera, pues se mantiene, pero 14.000, de 14.000 a 2 millones y una serie de Marvel, ¿eh? O sea, una serie de Marvel de 14.000 ejemplares vendidos ya sería como rentable, bien. Sí, o sea, es bajita, está al borde de la cancelación, por así decirlo, pero sí, funciona. Se mantiene. Sí, yo no sé lo que puede vender un Superman o puede vender un Batman, pero vamos, que pues sí, 30, 40.000, cosas así. No lo sé porque es que yo nunca miro cosas de estas, o sea, yo nunca miro lo que vende un cómic porque luego los cómics que a mí me gustan a lo mejor no venden, ¿sabes? Ya. Pero quiero decir, es para hacernos una idea de lo que puede ser una cosa rentable de una media a un top, ¿sabes? Si el mínimo dijéramos es 14.000 y lo normal dijéramos va entre los 50.000, 80.000 o 100.000 en el mejor de los casos, 2 millones, 8 millones como tiene el X-Men este, es... no sé. Es una locura. Estoy viendo por aquí, no sé si ponía 53.000 de Saga o algo así. 53.000 de Saga, que, o sea, está como a un abismo de distancia del Spawn. Ah, no, mira. Saga volumen 1, o sea, el tomo ha vendido unas 53.000 copias. A ver, The First Collection, 7.552 copias, el primer número, pero luego 53.000 en volumen.
Que eso es lo que pasa con muchas series. Si son buenas, el primer número a lo mejor no vende tanto, luego en recopilatorio vende, pero bueno, Ujú. Spawn luego también habrá vendido recopilatorios. Pero la primera colección de Saga, 7.552 copias en mayo. Pues hazte una idea de la diferencia, ¿eh? O sea, Sí. de lo increíble que es llegar a esos números en realidad. Sí, sí, o sea, es mucha tralla. Ya te digo que para series de Marvel, pues eso, 14.000 números es algo así como la franja en la que no te lo cancelan. Y luego, pues yo que sé, a lo mejor números especiales, como puede ser el Action Comics número 100 o número 100, no, número más, número 1000 que sacaron, pues no sé, o el de la boda de Batman vendió también una barbaridad. Pero no sé decirte, no batió récords, ¿sabes? Vale, vamos a ponerlo muy fácil. El número 1 de Jim Lee de X-Men vendió 8 millones de copias, siendo récord total. Ujú. 2 millones de copias, un cómic independiente, es decir, es una cuarta parte, pero es un cómic independiente, sin la base de fans, sin la distribución y sin saber realmente lo que estabas comprando. Claro, Es una barbaridad. es una barbaridad, sí. Es una locura. Teniendo en cuenta que a lo mejor hay cómics independientes que no venden ni 1000 copias, Ujú. ¿sabes? O sea que total, que fue una auténtica locura. De hecho, o sea, salían por la tele, había colas en las tiendas de cómics que no se habían visto nunca, como si fuese un concierto de rock. Jim Lee dice, porque bueno, luego Jim Lee sacó Wildcats y bueno, que no podía ni salir del coche para entrar en la firma, porque la gente aplastándose contra el coche, ¿sabes? Y pegando la cara en el cristal, helicópteros de noticias grabando las presentaciones, gente haciendo colas días enteros porque iban a firmar Rob Liefeld o Todd McFarlane o Jim Lee. O sea, una locura. Una locura, sí. Total, que eso, que Jim Lee saca un Wildcats, que nuevamente es otra copia de X-Men, ¿vale? Spawn es algo un poco más distinto, pero bueno, es una especie de copia entre Batman pero más edgy todavía, porque además te mata y además con un poco de Spider-Man y un poco de... Es como un refrito, pero es algo más original. Wildcat sí que es como una copia de mutantes, pero no son mutantes, creo que son extraterrestres, parte, sí, creo que son algo así. Luego Larson saca Savage Dragon, que es un policía, que es un lagarto gigante, bueno, un dragón gigante, que es una propuesta más llamativa y sí que es un cómic que dura hasta el día de hoy, o sea que sí que ha tenido tirada. Luego también Valentino saca Shadowhawk, que es pues como un halcón que también no mata, pero sí que mutila. Es como, son más malotes que los de Marvel, aunque ya empezó en Marvel toda esta, digamos, esta vertiente de hacer héroes más malotes con armas que sí que pegaban tiros y incapacitaban, incluso llegaban a matar. Pero bueno, digamos que Image cristaliza esa corriente más malota, más edgy. Más violenta, ¿no? En Sí, realidad, porque, o sea, sí. en los años 90 Marvel, o sea, en los años 90 no, incluso antes, como tenía esa filosofía de buenismo, de honradez, de Cómico. tal, no, o sea, los superhéroes no mataban, no intentaban evitar el mal, ¿no? Sí, sí, no, y además es que yo no sé hasta qué momento seguía aplicándose la Comic Code, pero claro, el Comic Code durante mucho tiempo rigió los cómics y era básicamente que había ciertas cosas que no se podían sacar. No podían ganar los malos, no podían matar los buenos, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, eso sí que va desapareciendo un poco y en Marvel pues eso empieza a desaparecer, pero no, quizá no tan excesivo o no, por ejemplo, en las series principales a lo mejor, pero claro, aquí en Image pues eso ya le dan rienda suelta. Que me da un poco de rabia porque dicen que Image tiene la culpa de ese prototipo de cómic de los 90, que son señores hipermusculados, muchas cartucheritas, ausencia de guión en beneficio de la espectacularidad del dibujo y un cómic así como muy malote en el que se mataba, se pegaba, se mutilaba, etcétera, etcétera, cuando realmente esa ya empieza en Marvel y en DC, ¿sabes? Pero sí que es verdad que Image lo cristaliza, o sea, Image basa su línea editorial en eso, ¿sabes? En hacer cómics de señores con muchos músculos y muy grandes, con armas muy grandes, con muchas cartucheritas y que mutilan y son muy malos y que van al margen de la ley,
pero porque es que solamente ellos saben cómo hay que hacer las cosas y que además, pues eso, son muy rebeldes, muy malos y muy... pues quinceañeros, en realidad es que Sí. tienen mente de quinceañero. Y luego, bueno, falta ya, esta sí que es Cyberforce de Silvestri, que Cyberforce ya directamente es que son mutantes y cibernéticos, ¿sabes? O sea, son ya la copia de X-Men, ya estos también son mutantes y además que tienen implantes cibernéticos. Y es una cosa ya, bueno, terrible. Y todas las series se vendieron bien, porque por lo que me estás contando parece como refritillos serie B de Marvel. Pues sí, se venían bien por varias cosas. La calidad del papel era mejor. Además tenían toda la publicidad esta, ellos eran súper estrellas y bueno, aprovecharon esa publicidad. Además era un poco de, si eras guay tenías que leer Image, ¿sabes? Pero Era era la como... editorial de los malotes, ¿no? Claro, era la editorial que además daba lo que en el momento el público pedía. Y luego, además, teníamos esa burbuja especulativa de la que hablaba al principio, todo esto números unos, y claro, había gente que compraba cómics, o sea, que llegaba y compraba la tirada que había llegado a la tienda, ¿sabes? Compraba 40 cómics Wow. y lo guardaba en el desván de su casa. Eh, y bueno, eso, también jugaron mucho con portadas alternativas, con mucha doble página. Mejor papel, implantaron color digital, entonces el color era una preciosidad en comparación al color que se hacía tanto en Marvel como en DC. Eran cómics mucho más bonitos, eran cómics que te entraban por los ojos y con portadas con brillos, incluso metálicos, pues, tío, es como poner un diamante y somos todos urracas, ¿sabes? Entonces te ponían un cómic de estos de papel málico y con un color un poco chungo y luego te ponían un cómic ahí en todo color, con cosas que brillaban, dibujos que parece que salen de la página y pues la gente los compraba. Y los chavales de 15 años, locos. Porque además... luego, o sea, esas son las primeras series, pero luego sacan otras series como es Brigade y luego Rob Liefeld ya fue creando cosas, bueno, y el resto que también llamaban mucho al público adolescente. Por ejemplo, series como Glory, que era una versión de Wonder Woman, tenemos un especial en Fangirl de Glory, una versión de Wonder Woman, pero albina, que hicieron especiales bañador, que eso ya lo hacía Marvel, y en las portadas había cosplayers vestidas como las superheroínas, con poca ropa, y luego especiales de bañador, que también salían pues dibujos de chicas en bañador, con poca ropa y en poses muy sugerentes, e incluso cosplayers vestidas así, ¿sabes? O sea, era como porno soft. No podías comprar el Interview o en el caso de Estados Unidos el Playboy, pero esto sí. Ya, ya, ya. Y Bueno. entonces ahí tenemos pues eso, Glory, Evangeline, y luego teníamos la versión masculina que eran pues Prophet o Bloodstrike, que eran todos pues señores muy grandes, muy fuertes, muy malotes, que mataban, fumaban y eran muy malos. Así Jim Lee sacó por ejemplo otra serie que es Gen 13, que Gen 13 son un grupo de chiquitas, no sé si había algún chiquito al principio también, pero creo que también era un grupo y había menos chicos que chicas, pero bueno, Gen 13 terminó dibujándolo Scott Campbell, que era famoso por dibujar señoritas, ¿sabes? Y que en algún número se le veían las braguitas y cosas así. Ya. O sea, para que veas el tipo de cómic. Luego sí que es verdad que mucho más tarde, ya en el 96, por ejemplo, el sello de Top Cow, que era el de Silvestri, también Witchblade, que también se hizo serie de televisión. Witchblade era también pues una señora que tenía una espada bueno, que la espada se iba heredando de señora en señora y básicamente era la excusa para poner a una señora muy poco vestida, con las tetas muy grandes, a hacer cosas. Y sí que es verdad que ha tenido pues eso serie y que la idea está bien, pero eran cómics muy sexualizados, o sea, señoras muy, muy sexualizadas, con muy, muy poca ropa, y luego señores muy, muy grandes y muy, muy malotes y mucha masculinidad tóxica. Todo muy Eh, cortado por el mismo patrón, ¿no? exacto, y es exactamente lo que se vendía en el momento, lo que le das a un niño de 15 años y le flipa, sobre todo en la sociedad actual, bueno, y en la de hace 25, casi 30 años, pues más. Entonces,
tío, daban al público lo que querían. Lo que se suele decir es que eran gente de 30 años, pero que sabían perfectamente lo que quería el público de 15, que eran los que compraban cómics. Claro. Bueno, Y 15 hasta... además como no eran especialmente amigos de los guionistas, ¿no? Por lo que habíamos dicho No, antes, que ellos eran dioses en la tierra y se sobraban y se bastaban con su arte, pues me imagino que las historias tampoco serían estupendas, ¿no? En la mayoría de los casos. a ver, eran terribles, o sea, algunas eran terribles. A Vale. ver, yo qué sé, es que no. Youngblood de Rob Liefeld era terrible. Wildcats, Jim Lee era el que tenía, bueno, el que hizo más series y tal. Y por ejemplo, Gen 13 tiene cosas buenas. Wildcats no está mal. Y por ejemplo, Todd McFarlane se dio cuenta de que sí que necesitaban guionistas. Y entonces Todd McFarlane sí que empezó a invitar a cada número, a partir del número 5, del 6, o sea, relativamente pronto, a invitar a autores, o sea, guionistas reconocidos para que le hiciesen el número que correspondía. Y así, por ejemplo, llevó a Neil Gaiman, que le creó a Ángela. Ujú. Ángela que luego tuvo movida, bueno, esto si queréis os lo cuento. Todd McFarlane llamó pues, a Neil Gaiman, a Frank Miller, creo que incluso hay uno por Alan Moore o algo así, pero bueno, llamaba a un guionista distinto para cada número. Y el problema es que estaba todo un poco deslavazado, pero tenía grandes nombres, que el Todd McFarlane de tonto no tiene absolutamente nada. Y a Dave Sims, por ejemplo, hizo un cómic con Dave Sims, el de Cerebus, y que además se ciscaba en Marvel y DC de una manera muy loca, porque Todd McFarlane es un tío con muchísimo rencor y es el único que nunca jamás ha vuelto a trabajar para Marvel y DC porque es muy rencoroso. Pero bueno, Todd McFarlane invitó pues eso, a Neil Gaiman a que le escribiese un número de Spawn. Y entonces, pues, Neil Gaiman dijo, pues claro, y le escribió un número de Spawn y creó al personaje de Ángela. Ángela, reina de Hell, como la conocemos recientemente en Marvel, que está dentro del universo Thor. Ujú. Y lo que pasa es que lo creó y entonces Todd McFarlane quiso hacer lo mismo que a ellos les habían hecho en Marvel. Decirle a Neil Gaiman, no, tú has creado este personaje y este personaje ahora a mí me pertenece. Y estuvieron de pleitos, pero de pleitos y pleitos, Todd McFarlane y Neil Gaiman. Al final terminó ganando Neil Gaiman y Neil Gaiman, por joder, porque es británico, pero joder le gusta, cogió y le vendió el personaje a Marvel. Pero, o sea, que digamos que Todd McFarlane, él defendía mucho la libertad de los creadores y esas cosas, pero resulta que lo que le interesaba realmente era el dinero. O sea, que a él no le importaba hacer lo mismo que Marvel mientras el que ganase los titos fuese él. Que eso es una cosa que se defienden con mucha ideología, pero luego es mentira, lo que querían era ganar dinero. Pero bueno, casi todo el mundo. Como todo el mundo, sí. Bueno, y ya, bueno, hemos dicho que montaron Image, se forraron con las primeras tiradas, tenían buenos guionistas, la gente los amaba y compraba sus cómics por decenas. ¿Qué hacían No, con ese dinero? Porque no. también eran un poco locos, o sea, no Sí, sí, serían... no. Eso no es del todo así, ¿eh? O sea, vendían muchos cómics, es cierto, o sea, vendían bastantes cómics. Todd McFarlane llamó a algún guionista, pero aún así la serie, el problema es que era, pues eso, un poco deslavazada. Pero el problema es que el único que sacaba cómics de manera regular era Todd McFarlane. Porque el Ah, resto se retrasaron todos. Porque, claro, tenían que ser ahora no solamente dibujantes, sino también guionistas. Y encima eran muy famosos. Entonces, que venga fiestas, que venga cosas. Por ejemplo, a Rob Liefeld siempre cuenta que quedó a hablar con una productora de cine y quedó con Tom Cruise. Y llegó tarde. Y que Tom Cruise le echó una bronca que flipas. Y bueno, Rob Liefeld lo cuenta como la mejor experiencia de su vida, que Tom Cruise se pusiese a gritarle como un loco. El resto de los de Image dicen, es que no había visto nunca a nadie tan contento porque alguien le gritase, de verdad. Y nada, y el problema es que empezó mucha competitividad entre los sellos editoriales, entre Extreme, Wildstorm, Top Cow. De hecho, empezaron a crecer, ¿vale? A hacer más series, no solamente la de Youngblood, sino, bueno, ya te he dicho que Glory, Prophet, Bloodstrike, tal. Y entonces empezaron a contratar a gente. Les pagaban un pastizal. Se cuentan un montón de cosas de Rob Liefeld. Por ejemplo, que pues eso, contrataban a gente, a chavales de 19 años o de 18 años y les pagaban, pero vamos, fajos de billetes. Y claro, no se iban a Marvel, trabajaban con ellos. La regularidad era chunga y además, bueno, eso, cuentan de Rob Liefeld que
le dejó su coche recién comprado, ¿sabes? Un descapotable recién comprado, se lo deja a uno de sus dibujantes. No, al dibujante no, mentira, a un tío que contrató para hacer en las Comic Cons de uno de sus personajes y lo estrelló. Y Rob Liefeld, el otro llega y dice, hostia, te estrella el coche recién comprado. Y Rob Liefeld dice, no pasa nada, me compraré otro. Eran así, eran muy gastones. Rob Liefeld, por ejemplo, también hizo la nave de Youngblood para llevarla de convención en convención, ¿vale? Porque ellos tenían su propia caseta de Image y tal, bueno, su propia carpa de Image. Y claro, Rob Liefeld hizo su propia maqueta de la nave, en la que la gente podía entrar y tal. Pero era una maqueta como a tamaño real, no era una cosa pequeña. Sí. No, era que tú podías entrar en ella y hacerte fotos, o sea, era tochísima. Se dio cuenta que le costaba muchísimo más dinero tener que montarla, desmontarla y almacenarla entre convención y convención de lo que realmente podía mantener. Pero claro, como Todd McFarlane había hecho el Spawn móvil y también llevaban a gente cosplayada como porque también hizo un cosplay de Badrock, que Badrock era uno de los de Youngblood. Y claro, era un cosplay hecho por un tío que era experto en prótesis y se lo ponía a un señor muy grande porque es como un tío de roca gigante. Bueno, total, que hicieron excesos. Además, Rob Liefeld, eso empezaba a retrasarse, se dormía en las reuniones. También empezó a utilizar fondos de Image para cosas propias. Puso a gente que no tenía ni puñetera idea, o sea, a gente de su parroquia, a su prima, a su hermana, cosas así, a dirigir cosas de Image. Y claro, eso empezó a ir todo catacroker, porque tenían demasiado dinero. O sea, de repente, unos chavales que bueno, pues eran unos pringaos, empezaron a recibir dinero a las puertas y bueno, la cosa se fue de madre. Hay quien habla de drogas, que también corría mucho la cocaína, porque con toda la fiesta esta, pues que corría mucho la cocaína. Nadie lo afirma ni lo desmiente. Los de Image, desde luego, nunca dicen nada. Yo creo que se entienden mucho mejor las reacciones si pones ese componente en medio, ¿sabes? ¿Entiendes? Esa sensación de me como el mundo y ese Todd McFarlane exaltado y ese Rob Liefeld exaltado, aunque es cierto que Rob Liefeld sigue estando igual de exaltado, así que yo qué sé, a lo mejor es todo natural. Tomará mucho café. Será eso. Pero bueno, Rob Liefeld también se ganó la enemistad de sus propios compañeros. Sí, porque además empezaron a competir mucho entre estudios. O sea, los estudios se convirtieron como ir a trabajar con tus colegas y se hacían chaquetas con el nombre, en plan chaquetas de cuero personalizadas en las que ponía Extreme. De hecho, Rob Liefeld intentó poner más grande Extreme que el logo de Image, ¿sabes? O sea, empezaron a competir entre ellos. Se dieron cuenta que no competían tanto contra Marvel y DC, sino que competían entre ellos. Porque Marvel y DC siempre iba a tener sus shares de mercado, ¿sabes? Sus porcentajes que eran suyos. Entonces empezaron a darse cuenta que competían entre ellos, empezaron a intentar poner su sello por delante de Image, luego empezaron a robarse guionistas no, más bien dibujantes y entintadores. La cosa se puso chunga, además, porque toda la burbuja que se había creado porque la gente compraba cómics para luego revenderlos. La gente fue efectivamente a intentar vender los cómics y le dijeron, esto que te gastaste $200, te lo compro por 10. Porque claro, si se vendieron 2 millones de copias del número 1 de Spawn, no es lo mismo como el de Action Comics, que quedan 100 números en todo el mundo. Claro. Se vendieron 2 putos millones de copias. Entonces, no es un cómic de coleccionista, lo tiene todo el mundo si quiere. Entonces, cayó la burbuja, la gente dejó de comprar cómics de esa manera y se puso muy mal la cosa, no solo para Image, sino también para Marvel y para DC. Y es una cosa de la que culpan a Image, pero bueno, lo empezaron Marvel y DC. Esto hay que tenerlo en cuenta. La cosa se puso muy chunga y de hecho es la época en la que DC mató a Superman, que fue para subir ventas. Y bueno, la cosa se puso tan mal que Marvel llamó a Rob Liefeld y a Jim Lee para que les relanzase algunos personajes. Y entonces, pues en el 96,
Rob Liefeld se encarga del Capitán América y de no sé qué, y Jim Lee se encarga de otros. Rob Liefeld en su línea hizo solamente algunos números y lo echaron. Bueno, no lo echaron, que se fue él. Y además Jim Lee tuvo que coger alguno de los personajes que le habían dado a Rob Liefeld inicialmente y tal y cual. Y aparte de que eso salió un poco regular, porque Rob Liefeld es Rob Liefeld, además a Todd McFarlane le sentó muy mal, porque Todd McFarlane estaba en contra de Marvel y de DC y de todo, y esos eran el enemigo y tal. Y entonces pues no te sienta muy bien que tus colegas se vayan con la competencia. Y de hecho, en una de las charlas de Image, cuando estaban Rob Liefeld y Jim Lee haciendo cosas para Héroes Reborn, uno de los fans se puso a preguntarle a Rob Liefeld y a Jim Lee cosas sobre Marvel. Y Todd McFarlane se levantó muy enfadado, chillando, que a ellos no les preguntase de Marvel, que estaban hablando en la carpa de Image, y esta era una charla de Image, y que las cosas de Marvel ya les preguntarían luego, que esto era Image y que fuera. Y nada, o sea, que estaba la cosa caldeada. La cosa estaba caldeada y encima Rob Liefeld le robó un dibujante a Silvestri. Porque claro, estos funcionaban con los mejores dibujantes y los mejores entintadores porque les pagaban mucha pasta. Entonces, claro, llegaba a su colega y le decía, porque les pagaban más pasta que en Marvel. Pero claro, también podía llegar un colega y decir, pues te pago más. Y claro, los dibujantes que decían, pues me voy con este. Total, que Silvestri se enfadó y dijo que si seguía a Rob Liefeld, él se piraba. Y de hecho salió de Image porque dijo que no lo soportaba más, que el tío se retrasaba, que utilizaba fondos que no tocaban, que además Rob intentó publicar cómics fuera de Image con el propio sello Extreme, o sea, la lía parda. Total, que aún así, bueno, Rob Liefeld también cuenta que fue a espiarles en la reunión que tenían en el Marriott y se puso a espiarles, una cosa muy loca. Y antes de que lo echasen, porque tenían que quedar todos los fundadores y votar para echarlo, antes de que lo echasen, en septiembre del 96, creo que es, dimitió y sacó un comunicado de prensa. Y de manera casi inmediata, luego salió otro de Image diciendo que habían despedido a Rob Liefeld. Entonces había dos bandos, ¿no? Los que decían que Rob Liefeld se había ido y los que decían que le habían echado. Pero bueno, el caso es que pues Rob Liefeld se va y monta su sello de Awesome Comics en abril de 1997, que de hecho es gracioso porque uno de sus personajes lo hizo Alan Moore, Supreme, que tiene un Eisner. O sea, uno de los personajes de Rob Liefeld, que es Supreme, tuvo una temporada escrita por Alan Moore y es Supreme. Aquí está publicado en dos editoriales distintas y tiene un Eisner, o sea que es como, Dios mío, un personaje de Rob Liefeld. Pero bueno, tenían el favor también de Alan Moore, que también escribió para Jim Lee, Wildcats, escribió algo, pero porque, bueno, Alan Moore también cree en la independencia de los creadores, etcétera, etcétera, y lo convencieron y luego enseguida trabajó con ellos y lo desconvencieron, ¿sabes? Y se desentendió de todo lo de Image porque se ve que eso era el horror. Total, que nada, se van con Héroes Reborn. Bueno, eso es lo que se va a Rob Liefeld y la cosa pues está medio chunga, pero se mantienen, además han bajado las ventas, pero bueno, estos aguantan. Y en el 98 coge Jim Lee y vende a su sello, Wildstorm, lo vende a DC. Bofetada, ¿no? Sí, bofetada total, porque el sello de Jim Lee era el que más series tenía y el que sustentaba sobre todo el mercado de Image. Y entonces se va. Y nada, pues eso, Jim Lee se va, siguió pues eso, editando sus cosas y tal y cual, y trabajando en alguna cosa en DC. Y bueno, ahora Jim Lee es uno de los jefazos de DC, o sea que la jugada le salió muy bien. Pero bueno, vamos a fijarnos en lo que pasa en Image. En Image entonces se las ven y se las desean. Porque a ver, vamos a hacer un recuento. De los que empezaron en un comienzo en Image, ¿quién queda? Porque Rob Liefeld se va, Jim Lee se va. El resto quedan Todd McFarlane con su Spawn, que sigue publicándolo. Queda Eric Larson con su Savage Dragon, que se sigue publicando a día de hoy. Jim Valentino con Shadowhawk y Silvestri,
que Silvestri se va, pero cuando echan a Rob Liefeld vuelve. ¿Vale? Entonces está solamente una temporada fuera. Luego vuelve. Entonces quedan todos menos, bueno, igual Sportacho, que también estaba dibujando. O sea, quedan todos menos Jim Lee y Rob Liefeld. Lo que pasa es que los 3 grandes eran Jim Lee, Rob Liefeld y Todd McFarlane. 2 se han ido, queda solo Todd McFarlane. Claro. Entonces, claro, necesitan hacer algo. Y pese a que, por ejemplo, en el 97 salió la película de Spawn, también hay que tener en cuenta que Todd McFarlane crea en 1994 McFarlane Toys. Entonces, Todd McFarlane ya rico por su casa, o sea, quiero decir ya rico porque crea, él no se hace tan rico con los cómics, sino porque crea una empresa de juguetes que, o sea, para hacer miniaturas de cómics y, bueno, de deportistas. Sí, de merchandising y tal. Sí. Y se forra, ¿vale? Se forra. Es un tío muy listo que le gusta mucho el dinero y sabe cómo funciona el mercado. Total, que por eso Todd McFarlane no tiene ningún problema. Pero claro, una cosa es que Todd McFarlane no tenga ningún problema porque tiene sus figuritas y otra cosa es que la empresa de cómics funcione. Total, que todos lo que hacen es, en 1999, nombran a Jim Valentino, que estaba además un poquito hasta las narices de su sello, de Shadowline y su personaje Shadowhawk, y lo nombran editor de Image. Y entonces eso es un punto bastante clave porque Valentino decide que no van a hacer solamente cosas de superhéroes, sin alejarse del todo de los superhéroes, pero van a dar, digamos, cabida dentro de Image a series y a apuestas que no son las que podrían leerse en Marvel y DC. Entonces aquí es donde toda esta chapa que os he pegado es por todo lo que decía antes, es como aquí llega el punto en el que vemos que Valentino decide diversificar las publicaciones de Image y es el inicio de la Image que conocemos. ¿Vale? Porque da cabida a, por ejemplo, editar Powers de Bendis, que sí que es verdad que son superhéroes, pero ya son otra cosa, porque es una serie como con drogas y tal y cual, y que, bueno, no hubiese tenido cabida en la Marvel del momento. Después Bendis hizo Jessica Jones, o sea, Alias, y no lo hubiese hecho si no hubiese hecho primero Powers, etcétera. O sea que tiene repercusión no solamente dentro del propio Image, sino fuera de Image, en Marvel y en DC. Y además en 2001 Powers gana un Eisner a mejor serie. O sea que ya empiezan los premios y empieza la relevancia. Y especialmente en esta época en la que Valentino es el editor, llega un jovencito Robert Kirkman a Image Comics y hace 2 series principales. La primera es Invencible, que es una serie, esto sí, de superhéroes, que ha acabado hace poco, que es una revisión completa de los superhéroes y empieza en enero de 2003, pero es una de las series superheroicas que no es ni Marvel ni DC, que más ha vendido, que tiene el favor de la crítica, del público, y bueno, es estupenda, maravillosa. Y sobre todo, más tarde, en octubre de 2003, crea una serie que es The Walking Dead. Y The Walking Dead es la primera serie que, bueno, todas las series, el primer número vende bastante, bajan las ventas en el segundo número y luego en el tercero, cuarto, quinto ya hay un bajón que flipas. Y entonces tienes que mirar la media de lo que va a vender una serie por lo que vende más o menos su cuarto o quinto número, ¿vale? Pues la característica de Walking Dead es que empezó pues vendiendo pues no mucho, en el segundo bajó, sí, en el tercero y cuarto bajó, pero de repente llegó un número en el que empezó a vender más. Y al siguiente, más. Y al siguiente, más. Y al final era de, ¿cuál es el número de The Walking Dead que más ha vendido? El último que he sacado. ¿Y el anterior que más ha vendido? Pues el anterior. Entonces es una serie que hizo lo contrario. En vez de vender muchísimo el primer número y después caer en picado, es una serie que iba ganando seguidores a lo largo que se publicaba. Pero es que además Walking Dead, cuando se publicó, era una serie en blanco y negro, que no sé, apenas se publicaban series en blanco y negro, y de zombies, que no estaban de moda. Entonces fue algo como, fue una apuesta seria, y de hecho a Valentino se la liaron así un poco porque no se fiaba nada de esta serie y no quería publicar, no quería arriesgarse, y esta vez sí que era arriesgarse de verdad, ¿no? Sí, de hecho,
le mintió. Robert Kirkman mintió a Valentino. Le dijo que era una serie de zombies, pero que no eran zombies, que en verdad los zombies eran aliens. Y en el cuarto quinto número, el que es Eric Stephenson, que es el que luego fue editor, le dijo, oye, tío, y los aliens aquí no salen por ningún lado. Y Robert Kirkman, no, os mentí. Como la primera vez me dijisteis que no podía entrar, o sea, que no podía publicarlo porque los zombies no vendían y que necesitabais un gancho, pues me lo inventé sobre la marcha, que iba a haber aliens y entonces os lo vendí, pero no tiene nada que ver. Y nada, y Valentino, de hecho, siempre dice, es que claro, a mí no me dijo que iba a tratar de la relación entre un padre y un hijo y tal, si me hubiese dicho eso, tal. Y le dicen, bueno, pero es verdad Sí, que al claro. principio le dijiste que no, y él, sí, le dije que no. Pero bueno, luego se lo comió con patatas y la Marte bien, la verdad. Sí, y además, pues es un éxito. De todas formas, en 2004 le sustituye Eric Larsen al frente de la edición porque Eric Larsen tenía más contactos en Marvel, o sea, en Marvel DC, más que en el circuito alternativo y querían darle un cambio y no sé qué, no sé cuántos, porque todavía no vendían lo suficiente, porque ya te digo, o sea, Walking Dead tardó en despegar. Igual que un poco Invencible, ¿sabes? Tardó, porque Robert Kirkman es un tío que necesita números para construir su historia y que tienes que, pues eso, aguantar y seguir. Entonces, pues eso, al final a Jim Valentino lo echaron, pero sí que es verdad que él fijó un poquito ya las bases. Y luego... Me resulta muy curioso, perdona que te haga así Sí, sí. un break, que hay muchas películas o sea, basadas en cómics que en un principio o sea, no parece que estén basadas en cómics, como Invencible o The Walking Dead, ¿sabes? Si no conoces de dónde vienen, que son series y películas muy interesantes, muy bien reputadas y que no tienen el sellazo de Image detrás como todas las películas y series de Marvel que sí que lo tienen. Bueno, Invencible todavía no han hecho película o serie, no sé qué han dicho. Pero, por ejemplo, sí que hicieron serie de Witchblade. eh, y no se publicitó como que venía de un cómic. No se suele hacer porque no vendía en el momento, ¿sabes? En el momento no vendía. También hay otra serie que se llama Outcast, que también es de Robert Kirkman, que también ha tenido ahora serie, es como de posesiones y tal. No suele vender tanto. Entonces, o sea, no suele tener la publicidad detrás y como que era algo más marginal y por eso no se solía publicitar. De todas formas, con The Walking Dead sí que se reconoció a Robert Kirkman y la gente sí que sabe que viene de un cómic, ¿sabes? Es algo que también demuestra que el cómic está mejor reconocido socialmente como medio. Pero sí, que no publicitan basado en el cómic de tal. Lo ponen, obviamente, en algún momento, pero no sale el logo de Marvel y tal. Pero bueno, que de todas formas sí que se reconoce. Ya te digo que, por ejemplo, en la serie de Witchblade, que salió en el 97, es que no lo nombraban por ningún lado, ¿sabes? Ya. Era como que no se sepa que esto es de un cómic. Pero bueno, una vez cesa Eric Larsen, que es en 2008, ya ponen a Eric Stephenson, que ha sido editor de Image durante mucho tiempo. Creo que ahora mismo ya no lo es, porque hace relativamente poco tiempo se cambió, si no me estoy equivocando. Y es el que dijo, a ver, chatis, aquí lo que necesitamos son guionistas. Y entonces él dijo, vamos a ver, ¿quiénes son los guionistas más famosos? Grant Morrison, Warren Ellis, Jason Aaron, McKelvey, Matt Fraction. Y dijo, bueno, pues a todos estos les voy a ofrecer escribir algo. Y efectivamente, así hubo un desfile de grandes guionistas en Image que les dejaron hacer lo que querían. Además, Image al principio funcionaba que te daban dinero por hacer tu serie, ahora lo que hace es darte un préstamo para que tú hagas tu serie. Y luego se lo devuelves con las ventas, si funciona bien. Si no, pues les debes dinero. Pero bueno, y nada, y entonces se hicieron varias series, además no superheroicas, que no podían darse en Marvel, o sea, las que en todo caso se podrían dar en Dark Horse o en Onipress o etcétera, pero que son sellos muchísimo más pequeños con menor distribución. Entonces la gracia de Image es que tiene una gran distribución para ser una independiente y por eso es mucho mejor hacerlo en Image, que además pues eso te dan un préstamo y tal y cual, que autopublicártelo tú, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ahí tenemos series como Happy de Grant Morrison, bueno, pues Southern Bastard, que aquí se llama
Paletos Cabrones, creo que se llama, de, de Jason Aaron. Y bueno, pues eso, tenemos, o sea, empezaron así varias series, empezaron a ganar bastantes. Aquí tengo, por ejemplo, en 2010 a mejor serie nueva gana Chiu, que es una serie de un pavo que si come cosas puede ver lo que ha pasado en delitos. Luego en 2013 gana Saga, en 2014 gana Sex Criminals, en 2016 gana Paper Girls, o sea que ya empiezan a partir de eso, 2010, bueno, incluso un poco antes, ¿sabes? Empiezan a salir series que ya empiezan a ganar premios y a ser muy bien consideradas. Hasta este año que ha ganado el Eisner Monstres y por primera vez ha ganado una mujer como mejor escritora. Sí, por primera vez, creo que es el segundo cómic premiado o algo así. Creo que es el segundo, no sé si es primera o segunda vez que gana. No, era primera vez que gana una mujer como mejor guionista del Eisner. Sí. A mí me suena que primera. Ujú. Y de hecho, la autora, que no me sale ahora mismo el nombre, Marjorie Liu. Marjorie Lee, puso en Twitter, ¿de verdad? ¿Soy la primera mujer que ha ganado este premio? ¿De verdad? ¿Cuántos años Sí. lleva dándose el Eisner? ¿Soy la primera mujer? O sea, que hace falta más Image, hace falta más guionistas y más ilustradoras. A ver, yo también quiero decir que Image tiene un poco una falta de imagen de diversidad, ¿eh? O sea, porque siguen siendo en su mayoría varones blancos heterosexuales. Hay un porcentaje bastante bajo de autoras y gente LGTB o racializada, pero sí que es verdad que las hay, punto uno, tienen series que triunfan, punto dos, también gracias a cada cual, porque bueno, en Image cada cual se publicita lo suyo, pero sí que es verdad que las series que se hacen tratan de contenido más diverso, al fin y al cabo. Y bueno, eso, después de estar Eric Stephenson de editor, pues empezaron a llegar series y en la actualidad yo quería comentar algunas series que si no fuesen Image no se hubiesen publicado, ¿vale? Tú has dicho Monstres, efectivamente, Monstres con Marjorie Liu y Sana Takeda, Beach Planet de Kelly Sue DeConnick y Valentín Delandro, que es una serie que si no hubiese sido en Image, la propia Kelly Sue dice que no se hubiese publicado. Sí, totalmente. Saga de Vaughan y Fiona Staples, o Staples, no lo sé. Creo que sí. Mi pronunciación es un poco mala, pero que eso, que no se hubiese publicado si no hubiese sido en Image. Rat Queens, que es una serie con muchos problemas detrás, pero sí que es verdad que la representación que demuestra es diversa. Sex Criminals también. Sex Criminals, claro, con Matt Fraction, que es otra de las grandes apuestas y que el propio Matt Fraction dice que es que ¿dónde iba a publicar él una serie sobre sexo, pero que no es porno? ¿Sabes? Es como... Claro. Luego también tenemos Wicked and the Divine, de Kieron y McKelvey, que es una serie que sí, los dos son señores blancos y británicos, pero tiene muchísima representación, tanto LGTB como raza, o sea que es una serie muy chula y que si no fuese en Image y con esa diversidad no se hubiese visto en otro sitio. Y además un pelotazo, porque es que es un pelotazo. No ha ganado tantos premios como Fervor de Sata, ¿sabes? Porque es una serie que flipas. Bella Muerte, de Kelly Sue y Emma Ríos. Es una serie también, es un western fantástico, así como... Yo siempre digo que es como una mezcla de western y novela de Neil Gaiman, ¿vale? Dibujado maravillosamente por Emma Ríos. Y que es una serie que es eso, si no hubiese Image tampoco hubiese tenido cabida. Paper Girls y luego algunos recopilatorios como puede ser Twisted Romance, que son como recopilatorios de historietas que tratan de relaciones o historias de amor raras y que pues eso no se ajustan a la media. Una serie que se llama Rockstars, que yo no sé si la han cancelado porque yo creo que no vendió nada, pero bueno, que también es como muy alternativa. La revista Island, que una de las editoras era Emma Ríos. La serie de Sandstone, de Stepan Sejic, que es como porno pero sin realmente ser porno, pero es sobre BDSM y además lésbico. Es un poco siguiendo la línea de las cosas que hacían Image al principio, pero con guión, ¿sabes? A mí me gusta. Y luego
se han anunciado, creo que ha salido el primer número y el segundo número en todo caso, una serie que se llama Man Eaters, Come Hombres, que es de Chelsea Kane y de Kate Niemczyk, que son las de Pájaro Burlón, las de la portada de Ask Me About My Feminist Agenda, que tanto revuelo causó, y que han sacado una serie que además la portada es un tampón, en la que las mujeres cuando tienen la regla se convierten en felinos y comen hombres. Entonces Qué bueno. es una serie muy, pues eso, muy reivindicativa, y lo que dice Kelly Sue, sobre todo sobre Beach Planet, es que es una serie en cierto modo anticapitalista, ¿sabes? Y que no es una serie que por motivos puramente económicos vayas a publicar. Que sí que es verdad que luego hay series así que las publicas y venden mucho, pero que Image publica ciertas series dando la oportunidad cuando no son apuestas seguras y que realmente podría salirle el tiro por la culata o yo qué sé, Sí, y totalmente. que apuesta por ellas. Bueno, si quieres otro día volvemos a hablar y hablamos de Beach Planet porque me encanta Beach Planet. Podría dedicarle un programa entero y si te apetece lo haremos. Pero vamos a sacar ahora una conclusión sobre todo esto, sobre cómo pasa Image Comics de ser una editorial de señores ultravitaminados y superhéroes como de serie B, que vende ya mucho, pero como de serie B, a ser lo que es hoy. O sea, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? A ver, yo lo que saco es una editorial que empieza siendo copias marca blanca, copias Hacendado, de héroes ya existentes, ¿vale? O batiburrillos de cosas ya existentes, y que, bueno, tiene su éxito por el momento editorial oportuno y tal, pero con una calidad bastante baja. Y cuando introduces diversidad, primero temática y luego ya diversidad dentro de los propios cómics, y luego ya diversidad en los puntos de vista, los enfoques y los creadores y creadoras, consigues una editorial reputada, una editorial con series muy buenas, con series que te arrasan en los Eisner, que te arrasan aún más en el público, que llegan a un público que inicialmente no leía cómics y que además llegan, como el caso de Beach Planet, a que gente las idolatre hasta el punto de tatuarse los logos en la piel. Y es gracias a eso, a el cambio, la diversidad, la sangre fresca y la evolución. Entonces, para mí, Image Comics es un ejemplo de que todo este cambio y toda la diversidad y encontrar distintas voces y distintos puntos de vista y distintas ideas políticas y distinta representación no empobrece el cómic, no hace que quiebre, sino al contrario, hace que evolucione, que gane y que pues ganemos todos. Porque además esto también afecta luego a Marvel y a DC, ¿sabes? Que ven qué cosas funcionan y entonces lo copian, y al final hace que todo el mundo del cómic avance un poco hacia adelante, se expanda y pues tenga mejor reputación dentro de la cultura en general, quiero decir. Pues es una conclusión estupenda y que mucha gente debería tomar nota para que esto siga, pues eso, diversificando y abriendo los brazos a otros públicos, que, o sea, el cómic, el videojuego, el cine, o sea, son piezas de consumo cultural que merecen ser más abiertas y que merecemos poder disfrutarlos todos y sentirnos identificados con su contenido. Vamos a ir acabando porque lo que nos ha contado Mal ha sido súper interesante, pero la verdad es que se nos ha ido el tiempo, pero volando, la verdad. Sí, soy un poco chapas, perdón. ¿Qué va? No, me ha encantado, de verdad. Vuelve cuando quieras porque me lo he pasado genial. Muchísimas gracias. Ah, que se me olvidaba. Vamos a hacer el concurso del volumen 1 de Monstres, cedido por los súper majos de Viñetas Comics, que los tenéis en Calle de la Luna, aquí en Madrid. Y a ver, que podáis ver en mi pantalla para que veáis que no hay ni trampa ni cartón. Cogemos el link del tweet, lo metemos en French o como se llama esta aplicación. Y tal. Bien. Vale, tenemos 152 retweets y
A ver, Diana. Céntrate. ¿Cómo se hacía esto? ¡Ah! Me he perdido. Bueno. Que sí, venga. Do the real draw. Plan. Ya ha ganado LMD Dreamer Only. LM Dreamer Only. Pues muchísimas felicidades, Dreamer Only. Escríbenos un DM y te lo haré llegar prontísimo. Y nada, muchísimas gracias, Mal. Ha sido un súper gustazo hablar contigo. Y nada, cuando quieras vuelve porque esta es tu casa. Aunque quede un poco cursi, es verdad. Y el próximo programa hablaremos de una serie que ha acabado esta semana y que me da muchísima pena, que es Hora de Aventuras. Hablaremos con gente muy guay también, pero no será dentro de 15 días, porque dentro de 15 días estaré en Japón en la Tokyo Game Show. Así que se retrasará un poco, estad atentos a nuestras redes sociales porque ya diré ahí qué fechas caerán. Y nada, esto ha sido todo. Muchísimas gracias a la gente que nos habéis seguido en directo. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, y suscribiros a nuestro canal de YouTube y en nuestro Twitch para estar y a iVoox para estar siempre pendientes de nuestros contenidos. Nos vemos a la próxima. ¡Chao!